Ok, joven. Estamos aquí nuevamente en el curso de electrónica intermedia para trabajar con el circuito de polarización básica que ya se discutió en la clase pasada. Pero en esta ocasión vamos a utilizar ese circuito para hacer un ejemplo de cómo yo puedo determinar si un transistor, de acuerdo a los valores del circuito, va a estar funcionando en región de saturación o no. Muchas veces cuando se diseña un circuito, puede ser que el transistor siempre trabaje en saturación, y si obviamente pues lo normal es que el transistor trabaje en región activa, pues quiere decir que ese diseño quizá pues tiene algún error, y entonces habría que arreglarlo, porque no es normal que el transistor siempre trabaje en saturación. Puede ser que trabaje en saturación, como explicamos la vez pasada, por alguna falla o por alguna situación en particular, pero si siempre va a estar en saturación, pues se supone que no sea así. Con estos dos ejemplos que vamos a discutir en esta clase, vamos a verificar si ese transistor está en saturación o no. Obviamente son dos ejemplos. Uno, vamos a ver que sí va a estar en saturación, y el otro pues no está en saturación. Obviamente si no está en saturación significa que estaría pues en región activa, o la región normal de operación de. Vamos al primer ejemplo. En el primer ejemplo tenemos este circuito, que sería un circuito de polarización básica. Como vimos, el transistor con una resistencia por la base, otra resistencia por el colector, y cada una de las resistencias está conectada a una fuente de voltaje. En este caso pues tenemos la fuente de voltaje VBB de 8 voltios, tenemos la resistencia en la base de 5 kilo ohmios o 5000 ohmios, tenemos la resistencia en el colector de 200 ohmios, y tenemos la fuente VCC de 20 voltios. Y tenemos entonces el parámetro beta del transistor igual a 50. Aquí sería el segundo ejemplo, lo vamos a ver más adelante. Vamos primero al caso número A, que sería entonces los pasos que debemos de seguir en este concepto para poder determinar si el transistor está saturado o no. Lo primero, el primer paso es determinar la corriente de saturación de ese transistor, o sea, cuánto es la corriente máxima que él puede generar, y obviamente esa corriente máxima en el colector la puede generar en su región de saturación. Como habíamos visto en la clase pasada también, para este circuito de polarización básica, la corriente de saturación se calcula dividiendo el voltaje VCC de la fuente VCC entre la resistencia del colector. Si vamos nuevamente al circuito, en este caso serían esos 20 voltios divididos entre los 200 ohmios que hay de resistencia en el colector, que es lo que tenemos aquí. Y eso nos daría 0.1 amperes, o en miliamperes 100 miliamperes. Como le coloco aquí entre paréntesis, esa es la corriente máxima que puede generar ese transistor en ese circuito, de acuerdo a los valores que tiene el circuito. Así que ese sería el valor máximo que él puede generar, 100 miliamperes o 0.1 amperes, que es lo mismo. Luego que sabemos cuánto es la corriente máxima que puede determinar ese transistor, yo voy a determinar entonces cuánto es la corriente de base, porque la corriente de base es la que me va a generar luego la corriente del colector. Nuevamente usamos la fórmula que también hemos visto la vez anterior, que era con la que empezábamos el análisis de polarización básica, restando el voltaje VBB menos el voltaje de base emisor. Este voltaje de base emisor siempre va a ser 0.7 voltios. Recuerde que eso es lo que se genera en esa junta de base emisor del transistor, entre la resistencia de base. Según nuevamente los valores del circuito, tendría 8 voltios menos lo que hay de base emisor, que sería 0.7, entre la resistencia de base, que sería 5000 ohmios. Obviamente se presume 0.7 porque pues inicialmente este concepto uno lo que hace es presumir que él está en región activa, y luego con el procedimiento que estamos haciendo pues o no va a estar en saturación, está en región activa, o obviamente pues estaría en saturación. Y entonces pues como una hipótesis se está verificando a ver si el transistor realmente está en región normal o activa, o si realmente va a estar en saturación. Para eso entonces, en este segundo paso determinamos entonces esa corriente de base, restamos 8 menos 0.7 y dividimos entre 5 kilos, 5000 ohmios, y eso nos daría 0.00146 amperes, o en miliamperes
1.46 miliamperes. Mucho cuidado cuando estén trabajando ustedes en sus casas y haciendo estos cálculos, y cuando me los presentan a mí, especialmente en los casos de los laboratorios. Algunas personas esa M me la escriben y no se ve muy claro si es una M o una mu o una U, como ustedes le quieran llamar, de micro. Así que a veces pues crea esa confusión. Tengan cuidado, tienen que escribir bien, porque no es lo mismo M de mili que micro o que mu de microampere. Así que en este caso dio miliampere, 1.46 mili, así que esa M debe estar bien clara. Nuevamente, lo otro, como le estoy diciendo, si usted está viendo este video, usted tiene que coger su calculadora y sentarse a hacer estos cálculos, y en su calculadora ver que estos cálculos le están dando. Usted puede ver el video 10, 15 veces, pero si no lo practica con su calculadora, de nada vale que vea el video 10 veces. Si usted lo ve una vez y lo hizo en su calculadora y va trabajando en su calculadora, y lo ve quizá una segunda vez y lo está trabajando en su calculadora y le está dando los resultados en su calculadora, pues estamos bien, porque está practicando. Tienen que practicar los ejemplos que se dan en la mayoría de las clases. Obviamente habrán clases que obviamente hay un concepto teórico, pero en la mayoría de las clases va a haber una explicación de los ejemplos que tiene el documento, pero usted tiene que practicarlo. No basta solamente con mirar el video, tiene que practicar el ejemplo, si no se van a quedar con muchas dudas, y al momento de hacer algo para entregar, especialmente en los laboratorios o cuando venga el examen, no es el momento de por primera vez tomar su calculadora. Tiene que practicar con anterioridad, con anticipación, y para esto son los ejemplos que tienen en estos documentos. De igual manera, yo estoy usando los ejemplos del documento, pero tienen otro documento que son los ejercicios de práctica, de repaso, que están con las soluciones. Esos ejercicios también debe de sentarse, empezar a hacerlos. Si usted hace esto, por ejemplo, lo que estamos discutiendo hoy, puede con los ejercicios de repaso volver a hacerlo allá, tienen las soluciones, y de esa manera va practicando y va viendo si está entendiendo los conceptos. Ok, así que calculamos esa corriente de base. Luego de calcular esa corriente de base, pues calculamos la multiplicación de esa corriente por la beta, que sería el equivalente a cuánto es que se va a querer generar en el transistor. Recuerde que ahora mismo, de acuerdo a los valores del circuito, esa corriente de base se va a multiplicar por beta, que en este caso era de 50, y eso me va a generar cuánta corriente de colector se supone que él vaya a generar. Y después, pues entonces hay que comparar si el transistor puede generarla o no. En este caso, como la beta es 50, se multiplica por la corriente de base calculada de 0.00146 o 1.46 mili, y tenemos entonces que esa multiplicación me da 0.073 amperes o 73 miliamperes. Como le coloco aquí entre paréntesis, esa es la corriente que se quiere generar por el transistor. Eso es lo que el circuito me pide que el transistor genere. Ahora, como dice aquí, el último paso, vamos a comparar. Voy a comparar la corriente que él puede generar, la máxima que él puede generar en el colector, y cuánto es la corriente, compararla con esa corriente que el circuito quiere que el transistor genere. En este caso, pues yo comparo y voy a verificar qué ocurre. La corriente que él puede generar en el colector de saturación es de 100 miliamperes. La corriente que él quiere generar, de acuerdo a los valores del circuito, es 73 miliamperes. Así que 100 miliamperes es mayor, o lo mismo decir, no es menor a 73 miliamperes. Quiere decir que el circuito no está en saturación, o sea, está funcionando normalmente en región activa. ¿Por qué? Bueno, porque el circuito quiere generar 73 miliamperes. ¿Lo puede generar? Sí, porque el máximo que él puede generar es 100. Así que mientras este valor de beta por IB esté por debajo del máximo, no hay problema, usted no ha llegado a ese máximo posible. Si el circuito en ese momento le pide al transistor generar 73, pues entonces el transistor, vamos a decir, se pregunta, ¿puedo generarlo? Comparo, sí, pues yo puedo generar hasta 100, pues no hay problema.
Por eso es que se dice que como 100 mA es mayor que los 73 mA, pues no va a estar en saturación. Eso sería este primer caso. Así que nuevamente este valor de beta BCIB con este valor de IC de saturación se comparan. ¿Ves? Si la desaturación está por encima de lo que él quiere generar, pues no hay problema, porque lo que él quiere generar está todavía por debajo. Esto es como, hay diferentes formas de visualizarlo. Esto es como el límite, el máximo posible que él puede generar. Si lo que el circuito me está pidiendo está por debajo de ese máximo, no hay problema. No está saturado todavía, no se ha saturado, está funcionando normal. ¿Cuándo va a ser el problema? Cuando lo que el circuito me pida me pase del límite. Eso va a ser en el próximo ejemplo. El próximo ejemplo lo tenemos aquí. Nuevamente tenemos el mismo circuito de polarización básica, único que ahora con distintos valores. Ahora este voltaje de VBB 6 voltios, aquí tenemos 3 kilos o 3000 ohmios de resistencia a la base. En el colector tenemos 1.5 kilos o 1500. Tenemos una fuente VCC de 10 voltios y ahora la beta del transistor es de 100. Vamos a hacer los mismos pasos que hicimos anteriormente. Comenzamos calculando cuánto es la corriente de saturación o cuánto es la corriente máxima que ese transistor puede generar en saturación. Divido 10 entre 1500, que sería la fuente VCC entre la resistencia del colector, y eso me da 0.00667 amperes o en mili 6.67 miliamperes. Quiere decir que esta es la corriente máxima ahora que él puede generar. Este es el límite, hasta donde él puede llegar, 6.67 mil amperes. Determino la corriente de base, como mismo son las mismas ecuaciones, lo que estoy haciendo es otro ejemplo. Voltaje VBB menos VBE entre resistencia de base, 6 menos 0.7 entre 3000 me da 0.00177 amperes o 1.77 miliamperes. Esa es la corriente de base. Ahora esa corriente se multiplica por la beta, que en este caso es de 100, y al multiplicarse por 100 de beta me da 0.177 o 177 miliamperes. Y esa es la corriente que el circuito le pide al transistor querer generar. ¿La puede generar? Pues nuevamente comparo. ¿Qué pasa ahora? Esto es lo que el circuito le pide al transistor generar. Pero ¿cuánto él puede generar como máximo? Solamente 6.67 miliamperes. Así que como la corriente de saturación está por debajo de la corriente que él quiere generar, o al revés, la corriente que él quiere generar está por encima. Nuevamente hay diferentes formas de que cada persona lo vea. Y entonces pues me pasé del máximo o me pasé del límite. Ahora él quiere generar 177 y él lo más que puede generar es 6.67. Así que como me sobrepasé, pues obviamente de acuerdo a los valores del circuito siempre él va a estar saturado. Así que sí, está en saturación. Así que esos son los 3 pasos que usted va a seguir para determinar si el transistor está saturado o no. Primero usted determina cuánto es la corriente máxima que él puede generar. En este caso eran 100, aquí eran 6.67 mili. Luego determina la corriente de base. Luego esa corriente la multiplica por la beta del transistor, y esa multiplicación de beta por IB le va a dar cuánto es la corriente que se está generando en ese momento. En este caso se estaba generando o se quería generar 73 miliamperes, pero como el máximo era 100, no hay problema porque no he pasado o no he sobrepasado el máximo o el límite. Pues como estoy por debajo del límite, él no está saturado, él estaría normal funcionando. Aquí no, aquí me sobrepasé. Él quiere generar 177, pero no lo puede generar porque el máximo que puede generar es solamente 6.67. Así que el circuito me va a generar una corriente que ya me sobrepasó el límite. Por eso entonces él va a estar saturado. Así que de esa manera es este concepto de poder determinar, y estamos usando como referencia el circuito de polarización básica, y de esta manera podemos determinar en un circuito de polarización básica, tomándolo de referencia, si ese transistor bipolar está o no está saturado.